Muy buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida al segundo taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 2022. Y en esta ocasión se analizará el caso del penal Miguel Castro versus Perú. En esta mañana tenemos una invitada de lujo que nos hizo el favor de aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, maestra Mónica Feriatinta. Ella es abogada, integrante de la barra de Inglaterra y Gales. Muchas gracias, maestra Mónica, por aceptar esta invitación, y sabemos que hay muchas horas de diferencia en donde usted se encuentra, entonces le reiteramos nuestro agradecimiento. También nos acompaña en esta mañana el maestro Alfredo Acuña Pacheco, quien es director de estudios de proyectos de esta comisión estatal, a quien le pido por favor nos dé un mensaje de bienvenida en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, maestro. Gracias, maestra Elena. Pues sean todas las personas participantes de esta edición del taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana muy bienvenidas. A nombre del presidente, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, nos sentimos muy congratulados de contar con una ponente de la altura intelectual y profesional como es la de la maestra Feriatinta. Aprovechen mucho esta oportunidad de escuchar las apreciaciones y consideraciones de la maestra, ya que ella tiene una vasta experiencia en el quehacer jurisdiccional de los órganos judiciales internacionales, ¿no? Muchísimas gracias y esperamos que sea de su agrado esta experiencia educativa. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestro Alfredo. Y antes de cederle la voz a nuestra invitada, me voy a permitir compartir con ustedes parte de su importante trayectoria. Mónica Feriatinta es una abogada especialista en Derecho Internacional Público, integrante de la barra de Inglaterra y Gales, y actúa en representación de individuos, estados soberanos y entidades internacionales ante cortes y tribunales internacionales. Es la primera abogada de origen latinoamericano en haber sido admitida a la barra inglesa. En 2020 fue seleccionada por la revista The Lawyer como parte de la lista Hot 100, como una de las abogadas más visionarias, innovadoras y creativas del Reino Unido. Fue también finalista para Abogado del Año en The Lawyers Awards 2020. Es reconocida como una de las principales profesionales en Derecho Internacional Público a nivel mundial en los principales directorios legales. En 2006 recibió el Premio Internacional Inge Hennecke por litigio extraordinario contra la tortura. Mónica representó el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que la Convención Americana de Derechos Humanos fue examinada desde una perspectiva de género, iniciando con ello la feminización del sistema interamericano de derechos humanos. En 2007 recibió el Premio Justicia por la Fundación Gruber en una ceremonia en Washington, D.C., en la que participara Ruth Bader Ginsburg, ex jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es maestra en Derecho por la London School of Economics. En 2000, la Academia de Derecho Internacional de La Haya le otorgó el prestigioso diploma en Derecho Internacional de la Academia de La Haya. Es Visiting Fellow del Jesus College de la Universidad de Cambridge. Bienvenida, maestra Mónica, y le reitero nuestra gratitud por aceptar esta mañana compartir su experiencia y conocimiento con todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Quiero decirles que es un gran honor el poder contactarme, estar hoy día presente y poder compartir esta ponencia. Y bueno, Latinoamérica tiene obviamente un lugar muy especial para mí. Y me voy a referir obviamente a todos los aspectos técnicos de esta sentencia tan importante que la Corte Interamericana decidió el año 2006. Pero también voy a hablar de cuestiones procesales y, digamos, de diversas perspectivas en lo que significa el litigio ante la Corte Interamericana, que enriquecerá de alguna manera esta discusión, porque entiendo que el público presente pues tiene intereses diversos. Estoy muy abierta a poder
compartir con ustedes esta experiencia y luego de mi presentación pues estaré a la espera de sus preguntas. Voy a mostrar una foto que he compartido hace unos instantes, no sé si la pudieras poner, por favor. Primero la de la corte, bueno, si la pudieras poner un poquito más grande para que la vean. Perfecto. Bueno, aquí pueden ver, esta foto es una foto histórica, ¿no? Y aquí pueden ver la composición de la corte. Este caso, el cual voy a presentar hoy, pues no se escuchó en Costa Rica, sino que se escuchó en El Salvador. Y eso fue bastante especial porque atendieron a la audiencia que se realizó en 2 días, el 26 y el 27 de junio del 2006, pues muchos miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema de El Salvador, etcétera. Como ustedes saben, la Corte no solamente se sienta en su sede, que es Costa Rica, sino también visita jurisdicciones que invitan a la Corte y ahí realizan audiencias extraordinarias. Y en esta ocasión, pues se presentó esto en El Salvador. Y lo digo de esta manera porque pues tuvo una significancia, de alguna manera la audiencia, digamos, el público que presenció esta audiencia, porque El Salvador había salido de una guerra civil, ¿no? El Salvador ya estaba en un proceso democrático, pero había tenido la experiencia de una guerra civil. Y claro, en Latinoamérica, la Corte ha jugado un rol muy importante en la democratización de los sistemas latinoamericanos. Hay una serie de precedentes que han empezado a marcar el contenido de determinados derechos, que empezaron con cuestiones básicas de los reconocimientos de derechos, como el derecho a la vida, allá, digamos, derechos más complejos, más aspectos, digamos, más procesales, aspectos más desarrollados, digamos, del contenido de diversos derechos básicos bajo la Convención Americana al tiempo. Y bueno, entonces, remarco esto porque quisiera que se vea que ha habido una serie de casos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha marcado hitos muy particulares en un proceso de democratización de Latinoamérica, y ese es el contexto marco, digamos, ya a nivel más general que quisiera resaltar, ¿no? Es en ese contexto que este caso llega a la Corte. Si pudieses, por favor, mostrar la foto número 2 que envié, no sé si la tengas también, Elena. Sí, doctora, ahora la compartimos. Bueno, mientras la foto es puesta para que ustedes puedan verla, quisiera señalar lo siguiente. Bueno, a ver si la hacemos más grande también, por favor. Esta es una foto tan grande como puedas, por favor, ¿no? Esta es la foto que yo diría encapsula lo que fue el resultado, ¿no? Esos son los sobrevivientes de la masacre del penal de Castro Castro. Voy a hablar de 2 aspectos. Voy a empezar con los hechos de una manera muy sucinta. Me voy a referir un tanto a los aspectos procesales de cómo llegó el caso a la Corte Interamericana, y voy a terminar mi ponencia con una discusión de los principales puntos jurídicos que la Corte determinó en este caso y por qué es importante en la jurisprudencia del sistema interamericano. Bueno, el nombre mismo del caso les permite ver a ustedes que este es un caso que tuvo que ver con derechos de personas privadas de libertad. En concreto, los hechos del caso se remontan a 1992, que es el año
en que en el Perú se dio un golpe de Estado o un autogolpe, porque el que en aquel entonces ejercía de presidente, el señor Alberto Fujimori, en el mes de mayo de 1900, perdón, de abril de 1992, se dio un autogolpe contra sí mismo y de ese momento cerró el Poder Judicial, suspendió la Constitución, y del momento entonces para adelante instauró un régimen dictatorial. En ese contexto, a los pocos días de que se diera este golpe de Estado, se dio la masacre de la cárcel de Castro Castro. Esta es una prisión de alta seguridad, reservada para los crímenes, las investigaciones, bueno, aquellos detenidos por casos, investigaciones de asuntos serios, incluido detenidos por cuestiones de seguridad contra el Estado o terrorismo. La composición de los detenidos, en este caso, el 90% de las personas que se encontraban y que fueron sujeto de esta masacre eran personas que se encontraban en detención preventiva. Es decir, que no habían todavía sido sujetos a un juicio o que todavía no se les había pasado una condena donde se había establecido que fueran responsables por algún crimen. Entonces, tenemos una población penal de 90% en estos pabellones que fueron atacados que no contaba con una condena, una prevención, digamos, detención preventiva. Los hechos empiezan a las 5 de la mañana, a 4:30 de la mañana, en donde simplemente con explosivos, que ustedes pueden ver aquí, son unas paredes, se abrió un boquerón, que entraron por un patio trasero con explosivos, miembros de seguridad, y en verdad eran no la policía que usualmente resguardaba el penal, sino era un operativo especializado en los cuales participaron diversas fuerzas del Estado. De ese momento para adelante empieza un ataque contra la prisión que duró más o menos 5 días. Empezó en la prisión contra un pabellón en el que tenían detenidas a mujeres investigadas por el delito de terrorismo, y que más o menos había unas 100 y pico mujeres en ese pabellón, entre ellas algunas embarazadas. Continúa el ataque contra el pabellón B, en el que se encontraban también detenidos por delito de terrorismo, pero que eran varones. Estamos hablando más o menos de unas 600 personas en total entre un pabellón y el otro. Las mujeres, el edificio empezó a ser atacado con bombas instalazas, con artillería pesada, incluida del aire. Y entonces en ese proceso de querer salvar sus vidas por los ductos, las mujeres huyeron hacia el pabellón de los varones, en donde resistieron el ataque por varios días. Al último día de este ataque se dio unos tanques iban a volar completamente el pabellón, y habían habido ya bastantes muertos por parte de los detenidos, y empiezan a darse ejecuciones extrajudiciales. Los prisioneros empezaron a salir del pabellón y a medida que iban saliendo los iban ejecutando. Al final terminaron los sobrevivientes en el área que se conocía como Tierra de Nadie. Aquí pueden ustedes ver que están resguardados por perros y por miembros de un destacamento especial de la policía. Y ahí estuvieron por muchos meses. Digo meses en un contexto en el que entonces se aplicó un sistema, digamos, de detención muy particular, que básicamente fue de aislamiento total. No se supo a esos meses quiénes habían sobrevivido, quiénes no. A las mujeres las trasladaron a otro penal,
y ellas también fueron sujetas a varios meses, casi 6, de aislamiento absoluto, donde no era posible acceder a libros o a noticias o a visitas, y básicamente estuvieron en las mismas ropas que en las que habían sobrevivido la masacre. Ahora, el tema particular de este asunto es entonces un caso complejo, es un caso en el que fallecieron más o menos como 60 y pico personas, un poco más, y en los cuales resultaron heridas más de 300 y picos detenidos. Ahora, la versión que el Estado dio al tiempo fue que se trató de un intento de traslado de las mujeres y que las mujeres se resistieron y que por lo tanto esto escaló en violencia. Y esta fue la versión oficial del Estado y posiblemente la versión que hasta el día de hoy mantienen. Los hechos al final, y esto ya lo voy a discutir de manera más concreta en unos instantes, la Corte determinó algo distinto. La Corte, en cuanto a los hechos, determinó que en realidad esto se había tratado de un operativo cuya finalidad había sido de acabar con la vida de los 600 prisioneros que se encontraban en esos 2 pabellones, tanto las mujeres como los hombres. Y la Corte estuvo satisfecha con que la evidencia probaba que esto había sido así. El uso, digamos, de armamento, que no había sido armamento para disuadir una violencia que se había dado en una prisión, sino más bien digamos, más bien armamento de uso indiscriminado, por ejemplo, ¿no? Los bombardeos que no permitían, digamos, el que alguien pudiera quedar vivo. Entonces, esto fue un tanto las 2 versiones y la Corte determinó eventualmente que lo que los prisioneros habían planteado pues era cierto, los sobrevivientes, que se habían dado ejecuciones extrajudiciales. Y lo más importante fue que este caso no quedó simplemente a plantear los hechos de manera general, sino hubo bastante detalle en cuanto a lo que había ocurrido y se llegó a establecer la cadena de mando con referencia a quién había ordenado esta masacre y se estableció que eso no había sido un desborde de fuerzas que no sabían cómo controlar algo, sino que más bien se había tratado de una orden por parte de Alberto Fujimori, que era el presidente de la República, de acabar con la vida de estos prisioneros, porque constituían en los ojos de este dictador pues una amenaza o eran vistos, digamos, como un enemigo. Entonces, esos son los hechos de manera general. Ahora, esto no es la primera vez que una masacre de prisioneros sucedía en el Perú. Ya se habían dado otras masacres y lamentablemente habían quedado un tanto en la impunidad. Y es un contexto en el Perú, pues había vivido una guerra civil, y luego obviamente se había dado el contexto de la dictadura de Fujimori, pero era un momento bastante difícil para el Perú. Ahora, en ese contexto era importante también el ver cómo la prensa, de manera generalizada, adoptó la posición oficial del Estado al decir que esto había sido un intento de traslado y no una masacre. Entonces, por mucho tiempo no se supo cuántas personas habían fallecido, cuántos habían sido heridos, no se hablaba de lo que las cárceles, estos diversos sistemas que se establecieron luego para los sobrevivientes, que fueron como 3 cárceles, una allí en Castro Castro, otra en Yanamayo, que era una altura increíble en medio de un desierto en Puno, y luego en Santa Mónica, que era un área en que las mujeres sobrevivientes fueron llevadas. No se habló de nada de esto y por
por muchos años, incluso en el Perú mismo, no se habla de ello. ¿Y cómo llega ese caso entonces a la Corte Interamericana? Un poco el proceso, ¿no? Estos casos no son casos que digamos, se adjudican rápidamente. Son casos que usualmente, ¿no? Ante la Corte, para que un caso llegue a la Corte Interamericana lleva casi 10 años. Y este es un caso que estábamos hablando no de una persona o de dos, ¿no? Que hayan sido, digamos, los que llevaran el caso. Se trataba de víctimas múltiples. Estamos hablando de una masacre contra casi 600 personas y sus familiares. Entonces es un caso complejo. Comparen eso con, por ejemplo, el tipo de casos que la Corte Europea venía tratando. O sea, una particularidad del sistema interamericano fue, de alguna manera, su apertura a empezar a adjudicar casos de masacres. Y el Perú no es la única jurisdicción en donde esto ocurrió. Se han dado una serie de masacres que la Corte Interamericana ha visto como masacres relativas a Colombia, masacres relativas, casos de desapariciones forzadas, que también se daban a una escala masiva. Entonces, la Corte ha venido desarrollando procesalmente, ha venido adaptando sus normas procesales a poder determinar casos tan complejos como este, ¿no? Que en mi experiencia son muy difíciles, ¿no? Usualmente de tratar. O sea, yo he tenido la experiencia de trabajar en criminales, claro, ya aplicando un derecho distinto, en tribunales que aplicaban derecho internacional criminal, derecho internacional humanitario, y ustedes tienen en esos casos, pues muchísimos recursos humanos, jurídicos y de investigación, ¿no? Por ejemplo, en los casos que se llevaron en La Haya en relación a los crímenes sucedidos en Bosnia, Herzegovina y ex Yugoslavia, donde ha habido muchos recursos para que investigaciones de casos como estos se pudieran dar. El caso latinoamericano fue muy distinto, ¿no? Estamos hablando de una corte que ha venido viendo esos casos, y los jueces son part-time, los jueces no están en Costa Rica todo el tiempo, los abogados que trabajaban ante la corte, pues era un grupo pequeño, ¿no? Y por parte de las víctimas que tenían que presentar el caso, pues no existía en aquella época, en la época que este caso se litigó, por ejemplo, la ayuda legal, que hoy en día se dio gracias a que muchos de nosotros, incluso yo misma, planteé a la Corte la necesidad que existiera este tipo de posibilidades que ya existían en otras cortes internacionales, pero que no existían en el sistema interamericano. Entonces es así, a raíz de la litigación misma, de la experiencia misma, que el sistema se ha ido dando cuenta de qué manera se debía desarrollar, digamos, reglas que permitieran el acceso a la justicia. Entonces, el caso empieza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad que nadie quería llevar ese caso, era un caso muy político, era un caso que de alguna manera quemaba, y Fujimori ha estado en el poder en el Perú hasta el año 2000, entonces era bastante difícil. Ninguna ONG tuvo interés en llevar este caso, y finalmente lo llevé yo. Fue el primer caso que llevé. Era yo una abogada muy joven al tiempo, y lo llevé un poco porque la Comisión Interamericana, una vez que se habían planteado los primeros hechos, de alguna manera yo de manera naif pensé que la Comisión tenía los recursos para investigar de manera directa esto, pero la Comisión más bien me pidió a mí que presentaran las pruebas, y lo que dijeron fue, bueno, si se dice que esto sucedió, entonces pues preséntenos las pruebas de cada individuo, ¿no? Si resultó muerto o si resultó herido, y de qué manera resultó muerto o resultó herido, con testigos. Y yo recuerdo mucho cuando esto se planteó, me parecía imposible, que no lo iba a poder hacer, porque
cómo en un contexto de una masacre donde era uno bombardeado, podía uno saber en qué momento y de qué manera exacta, no sé, se produce una herida y con testigos, en un momento en que cada quien está buscando salvar la vida. Entonces, pero les comparto, ¿no? Un poco lo difícil, la pared que parecía imposible de poder cruzarla para que el caso fuera investigado. Eventualmente sucedió que hubo un testigo muy importante en todo esto, y eso se dio gracias al empeño un tanto al ser empeñosa y de alguna manera querer que funcione el sistema legal en el sistema interamericano. Porque yo venía de una experiencia donde ya había trabajado en el caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, donde yo aconsejé a la Corte, en ese caso era parte digamos, de los abogados trabajando para la Corte, donde ya había trabajado en el caso Blaskish, en la Corte Internacional para la ex Yugoslavia, para los crímenes cometidos en la guerra en Bosnia, y pues estaba ya muy familiarizada con la sofisticación y con la manera como se debían investigar atrocidades. Entonces, llegar al sistema interamericano y darme cuenta que lo rudimentario y lo básico y lo difícil que era el acceso a la justicia, pues fue una prueba de fuego, ¿no? Fue una prueba de fuego jurídica para alguien que, pues, que recién empezaba, pero fui... pues no quise aceptar un no por no, porque seguramente si hubiese abandonado este caso no hubiese llegado a ningún lugar. Y simplemente pues asumí ese reto de demostrar que lo que había sucedido en los hechos eran los que estoy relatando en estos momentos. Y dentro de la investigación que empecé a realizar, que fue así, en primer lugar, de medios abiertos, es decir, digamos, los reportes que habían al respecto, pues existía evidencia de que al tiempo de esta masacre había estado presente en las afueras de ese penal un representante de la Comisión Interamericana que había ido al Perú con otro motivo, que era el simplemente de presentar sus buenos oficios, ya que se había dado el golpe de Estado unos días antes. Entonces, la Comisión Interamericana había llegado al Perú para tratar de mediar, para tratar de llevar a cabo su labor como organismo del sistema interamericano de la OEA. Entonces, en ese contexto, cuando ya se dio el bombardeo de la prisión, este oficial, el señor Luis Jiménez, que en aquella época trabajaba en la Corte Interamericana, pues se hizo presente para ofrecer sus buenos oficios y que, bueno, entonces desde afuera, él observó que no se había tratado de un enfrentamiento, sino que, como se alegaba en las noticias, sino que se había tratado de un fuego que venía solamente desde las autoridades hacia los presos. Entonces, para mí como abogada eso fue sumamente importante, el poder tener un testigo que no tenía un interés directo en el caso y que simplemente pues era un testigo ocular de lo que había ocurrido. Y ese testimonio fue bastante importante para que, pues era un testimonio objetivo, ¿no? También al tiempo se dio que se empezó a dar una apertura, y recién, estamos hablando después de casi 10 años, en las prisiones, que ya empezaba a haber visitas en esas prisiones, lo cual quería decir que era posible el que personas que habían sobrevivido pudieran dar su testimonio. También se estaba dando en el Perú en aquella época un proceso de lo que llegó a ser la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad estuvo investigando, digamos, todo lo que había sucedido durante la guerra civil en el Perú, el conflicto que se había dado en el Perú, y pues este asunto del penal de Castro Castro era uno más de los asuntos que estaban ellos investigando, dando una narrativa sobre ello.
Entonces, los prisioneros sobrevivientes podían ya acceder a un papel y a un lápiz, y es así que logró que aquellos que accedían, porque muchos no quisieron, ¿no? Muchas personas sobrevivientes no quisieron dar testimonio, no quisieron estar envueltos en este proceso, pero algunos sí. Y aquellos que sí empezaron a escribir a puño y mano, ¿no? Me llegaron aquí en Londres una serie de testimonios de muchos sitios. Y lo que hubo que hacer fue colarlos y empezar a tratar de entender, y bueno, se les había pedido que fueran muy específicos, se habían visto a una persona que tenía, no sé, una camisa ploma, entonces el decir, no vi a una persona de camisa ploma, entonces se empezó a hacer una colación de la misma manera como uno trabaja en una corte internacional de los testimonios, sistematizarlos y ver qué hechos podían ser probados de la sistematización de todos esos testimonios, que esas personas no habían tenido comunicación una con otra porque se encontraban repartidos por muchas prisiones en el Perú. Y es así como los hechos empiezan a saltar, y en base a ello es que recién establezco por primera vez la lista de aquellos que habían fallecido y la manera como habían muerto, al mismo tiempo que también en el proceso mismo la comisión pidió al Estado que aportara los récords de lo que tenía, que fueron pocos, pero igual, de igual manera, pues en base a lo que existía, se empezó a reconstruir qué prisioneros, qué personas estaban en esos pabellones, quiénes sobrevivieron, de qué maneras fueron heridos, y así se empezó a armar este caso. Cuando este caso llega a la Comisión Interamericana, la Comisión ya, digamos, estaba a punto de sacar su reporte sobre esto, este caso no era sobre violencia de género. Entonces, para la Comisión eso se había tratado y la Comisión adoptó oficialmente esto como un caso en el que había habido un exceso de uso de fuerza, pero no como un caso en el que se había querido desde un primer momento asesinar a todos estos prisioneros. Entonces, ante la Corte es que todo se determina. Este fue uno de los primeros casos en el que las víctimas podían tener acceso directo. Entonces, recordemos que antes de que esa fuera una posibilidad, bajo el reglamento de la Corte, era la comisión la parte que presentaba casos ante la Corte, y las víctimas y los representantes de las víctimas eran simplemente asistentes, ¿no?, de la comisión. Entonces la comisión era parte procesal ante la Corte, no las víctimas. Pero esto cambia con el reglamento de la Corte ya al principio del año 2001, donde la Corte empieza ya a dar el acceso a las víctimas, no iniciar el caso, pero una vez que la comisión iniciase un caso ante la Corte, las víctimas podían, con sus representantes, a presentarse y alegar, digamos, su posición de hecho y de derecho de manera independiente de la comisión. Esto lo remarco porque esto fue sumamente importante, particularmente en este caso, para que tengamos la sentencia que tenemos hoy. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque las posiciones entre la comisión y la posición que yo traía como representante de las víctimas eran diferentes en cuanto a la interpretación de los hechos y del derecho. Y me quiero referir ahora a la justicia de género en particular, porque en ningún momento la comisión hizo un análisis de género en este caso, y fue más bien mi posición ante la Corte, que planteé que desde mi perspectiva este era un caso fundamental de justicia de género. Entonces voy a pasar a explicar un tanto por qué. Y los invito a que lean la sentencia y vean lo relativo a la cuestión de violencia de género. Quisiera decir lo siguiente, hasta ese momento, estamos hablando que este caso llega a la Corte y luego a la audiencia misma en 2006, hasta ese momento en el sistema interamericano, pues nunca se había interpretado la Convención Americana de Derechos Humanos de una manera, desde una perspectiva de género. Y en particular, bueno, siempre había sido, por ejemplo, si hablamos del artículo contra la tortura se aproximaba de una manera neutral. Y la convención misma, de una manera neutral.
Recordemos que hasta ese momento el único caso que había sido exitoso en violencia de género en el sistema interamericano mismo se había dado en el caso en un caso únicamente que quedó allí ante la Comisión Interamericana, no fue más allá. Y el único caso que sí llegó a la Corte Interamericana y donde se había planteado era también un caso de violencia de género, pero bastante, digamos, eh, enfocado a una práctica en concreto que era de violación sexual de una prisionera, una persona que había sufrido detención y que alegó que había sido violada, el caso Loaiza Tamayo. Y si ustedes revisan el caso Loaiza Tamayo, el caso no ganó ante la Corte en ese aspecto. La Corte no reconoció que ella había sido violada. Se reconocieron varias formas de tortura, pero no la violación de ella. O sea, y esto marcaba algo ya en la jurisprudencia de la Corte de que era muy difícil el probar violación sexual. Entonces, es curioso porque obviamente el infligir un sufrimiento severo, que es la definición de tortura, es difícil de manera probatoria en todas sus manifestaciones. Pero es curioso que en ese caso la Corte sintió que se había probado no formas de tortura determinadas, pero que esa forma de tortura en particular no había sido probada. Entonces la pregunta era, ¿es que existía al punto una carga probatoria más alta, ¿no? que una tortura, digamos, a la que estábamos más acostumbrados a escuchar? Pareciera que sí, porque lo demás fue aceptado, pero la violación sexual no. Bueno, entonces llega el caso Castro Castro a la Corte Interamericana con un récord de cero, digamos, precedentes ante la Corte Interamericana de aceptación de violaciones de derechos de las mujeres como mujeres. Ahora, también debo remarcar que no tan solo fue importante aquí la Convención Americana, sino también la Convención de Belén Pará. Ahora, la Convención de Belén Pará no había sido recogido por la Comisión al plantear la demanda, así es que fue una cosa interesante. Yo planteé que ese tratado también había sido violado. La fecha de los hechos, cuando los hechos ocurrieron, permitía solamente el plantear la violación del artículo que tenía que ver con la falta de investigación, más no con la perpetración de los hechos mismos. Así es que en lo sustantivo me basé en la Convención Americana, pero también pues usé todos los instrumentos que eran aplicables a los hechos en aquella época, y el artículo que se refería a la falta de investigación cabía dentro de la Convención Interamericana, pero también bajo la Convención de Belén do Pará. Entonces, este caso fue el primero en donde en el que se planteaba la violación directa de la Convención de Belén do Pará en un caso de contencioso. Ahora, las variedades de la violencia de género aquí fueron una amplia gama. O sea que desde mi perspectiva no se trataba de un caso de simple violación sexual, aunque aquí hubo esa figura. Pero se trataba de lo siguiente: el caso entero de la masacre. Y Elena, por favor, te pido que me hagas una señal cuando es necesario que pare, porque aquí hay muchísimos aspectos que podría hablar de esto muchas horas. Así es que si es que estamos al momento de que tengo que ya traer a un final mi presentación, por favor me haces saber. Entonces, aquí se había dado una masacre contra, digamos, personas que eran concebidas como enemigos del Estado, ¿no? En prisión, que pues no atraían la simpatía de nadie, ¿no? Ni los hombres ni las mujeres. Lo interesante aquí es que esta era una prisión de hombres, pero habían llevado a estas mujeres a esta prisión. Y era interesante entender el proceso social, el proceso de por qué la sociedad veía a estas mujeres como que habían llevado a cabo una doble transgresión. Por un lugar, por una
En primer lugar, el hecho que pues eran subversivas y en segundo lugar, el hecho que no estaban actuando como el rol que la sociedad veía que las mujeres debían actuar. Entonces era una transgresión doble, una transgresión, digamos, de género también. Y eso se dio mucho en cuanto a la evidencia de la manera como eran tratadas por las fuerzas de seguridad, ¿no? Las llamaban lesbianas, las llamaban putas, las llamaban... O sea, era la manera como se denigraba a esas mujeres, el odio que generaban y la concepción que la sociedad tenía por mujeres que eran, digamos, investigadas por esos delitos, ¿no? Que eran las que eran más avesadas, las más malas, las que tiraban el tiro de gracia, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, la masacre entera empieza contra ellas, ¿no? Era también un símbolo, era el símbolo de que vamos a atacar a tus mujeres, ¿no? Y era en ese contexto, las mujeres que sobrevivieron, varias de ellas heridas, las apilaron en un camión y las llevaron a un hospital militar. Y cuando las llevan allí, las desnudan obviamente y les practican, eh, les practican prácticas que son consistentes con violación sexual porque no fue consentido y porque el planteamiento de la violación sexual ante la Corte era usando la definición técnica que tenemos ya desde las experiencias de investigación de esta práctica en el contexto de lo que sucedió en Ruanda, de lo que sucedió en Bosnia, donde la penetración no es simplemente de un órgano masculino contra la mujer, sino que puede ser una penetración de un palo, de un dedo, es decir, es una definición internacional de lo que es la violación sexual. Y en el caso de ellas, esto es efectivamente lo que pasó, fueron violadas por muchos hombres y fue también hecho para denigrarlas, para digamos, someterlas a una denigración mayor como sobrevivientes porque había un odio hacia este tipo de prisioneros. Eh, Algunas de ellas no quisieron plantear lo que les había sucedido, pero algunas de ellas sí. Y es en base entonces al testimonio de aquellas que quisieron denunciar las violaciones que fueron objeto, en base a cómo es que como abogada yo entonces planteo esto, ¿no? Y fue un proceso, porque no es que desde el primer día ellas todas, ¿no? Relataron las especificidades de lo que les pasó, sino empieza con una, que fue la más valiente en decir lo que le había pasado, y luego continúa ello, ¿no? Y había una gama de prácticas, desde, como digo, la violación sexual misma, hasta el desnudo forzado. Hubo una constante desnudo forzado allí, y todas estas prácticas fueron pues planteadas ante la Corte, ¿no? Y nuevamente esto era para humillar, el uso también de lenguaje hacia las mujeres, iba contra su dignidad de mujeres, etcétera, etcétera. Esto fue durante el tiempo de la masacre. Pero del momento de la masacre, entonces el caso mismo tiene dos momentos, el momento de la masacre misma y luego tiene el momento del sistema de tortura que se infligió a los sobrevivientes y que abarcó en el caso por un periodo de varios meses y en particular cubriendo todo el momento de incomunicación absoluta. Y en ese contexto, nuevamente se examina las características de género aquí, porque el sufrimiento no era neutral. Por ejemplo, las mujeres, la concepción de dignidad de la mujer requería, por ejemplo, que tuviese acceso a toallas higiénicas durante el tiempo que se encontraban pues en la necesidad de cuando tenían su periodo. Entonces, ¿por qué? Porque pues se les estaba dejando como animales prácticamente, ¿no? No solamente que no se cambiaban de ropa, los hombres tampoco pudieron tener acceso a cambio de ropa, en muda de ropa, y no pudieron tener acceso a poder bañarse, pero también tuvieron que vivir con tener que pasar por su periodo
sin tener acceso a cuestiones de higiene femenina fundamental. Y eso es muy, yo lo menciono así, pero eso es muy importante que recién, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, un caso así surgió hace pocos años, 2 años más o menos, cuando ya el sistema interamericano lo había visto pues hace más de una década. Y esto es porque se planteó el caso y se analizó el caso en todas sus dimensiones. Este es un ejemplo, ¿no? El ejemplo de lo que significa la dignidad humana, que no es algo neutral, que tiene que ver también con la identidad de género. Y más allá también se podía ver que habían cuestiones de castigo que tenían que ver con el ser mujer. Por ejemplo, no se les decía no, que no se les permitía un peine porque ustedes son feas y son terroristas y no por ello no tienen acceso a ello, o a un lápiz labial porque son feas y son terroristas. Entonces, había toda este uso de como un castigo, ¿no? De utilizar diversos castigos, pero que tomaban como punto de referencia lo que como mujer tú podías querer, ¿no? En tu propia visión de lo que era tu propia dignidad de persona. Y más allá de eso también estaba la relación con sus hijos, ¿no? Porque varias de ellas, obviamente, ya les comentaba que durante la masacre habían varias que estaban embarazadas y aquí se dio este punto, ¿no? Hay algunas mujeres feministas que no les gustaba la sentencia y no les gustaba la sentencia porque la corte dijo una serie eh, hizo una serie digamos, la corte se horrorizó ante el trato dado a las embarazadas. Pero yo me preguntaba si aquellas personas pues, que hablaban de esa manera se daban cuenta que una cosa era el tener que por salvar tu vida, ¿no? El tener que pasar por encima de cuerpos que se habían achicharrado, que los habían quemado, ¿no? Con las armas que tenían las fuerzas del Estado y que tenían que pasar por encima de esos cuerpos para poder sobrevivir. Y cuando lo hacías, eras joven, tenías 20 y pico años, podías estar con tus codos pasando sobre ello, pero era otra cosa si siendo también mujer estuvieras con un embarazo de 8 o 9 meses, como se dio en esos momentos. Entonces, los que estaban siendo sujetos a ese trato no tan solo pues fueron 600, sino que en verdad fueron como más, porque habían niños no natos que estaban en los vientres de sus madres, que estaban a punto casi ya de nacer. Y las mujeres que estaban en esa condición, pues verlas, o sea, habría que, si es que uno los ve, ve eso, entonces se da cuenta que, que esas personas eran más vulnerables que las mujeres que no estaban en esa condición. Entonces es una condición innegable. Eh, También fueron sujetos a gases que algunos de ellos producían una quemazón química al respirarlo y te paralizaban. Entonces, por ejemplo, esos gases no solamente afectaban a las personas de manera distinta y aquellos que eran más vulnerables a ellos, como las embarazadas, era un hecho que pues habían dos vidas que estaban allí en peligro. Entonces, no solamente se dio ese trato de las mujeres embarazadas en ese momento, pero también ya cuando están en el segundo momento, que es el de la incomunicación absoluta, etcétera, etcétera, eh, pues empiezan a perder la conexión con sus niños. Y eso es un proceso que se dio y que causó mucho sufrimiento a las mujeres, a las prisioneras, porque en verdad se perdió, se rompió ese cordón, esa relación madre-hijo, y esto se dio de manera masiva, ¿no? Porque la incomunicación de estas prisioneras, o sea, no se les permitió ver a nadie por muchos meses, y luego cuando ya se permitían las visitas también era bastante difícil el que esas visitas pudieran ser continuas. Entonces, la relación entre los niños y sus madres tampoco podía ser de manera directa, tenía que ser a través de unos vidrios dobles, entonces no había contacto físico tampoco. Entonces, todo esto la Corte entra a estudiar, ¿no? ¿Y qué hace la Corte con esto? La Corte resolvió en esa audiencia que quería que se dieran todos los planteamientos desde el punto de vista de la perspectiva de género. Ustedes han visto quiénes estaban de jueces en aquel caso. Al tiempo solamente había una mujer
entre los jueces, y era esta jurista chilena bueno, que era doctora en Derecho Internacional, la señora Cecilia Méndez, que en mi opinión, fue muy importante, ¿no? Que hubiese una persona que pudiese también traer esa perspectiva dentro de la digamos, en la formación de los jueces mismos. Pero en general, los jueces hicieron preguntas muy importantes durante la audiencia y se llegó a establecer que en verdad no se podía interpretar la Convención Interamericana de una manera neutral. Este caso era un caso fundamental sobre la dignidad humana. Las torturas que se habían ejercido con respecto a los hombres y a las mujeres necesariamente pues eran sufridas de manera distinta en razón al género de uno. Y entonces la Corte entró a ver todas esas prácticas. Entonces, este fue el primer caso, este caso fue antes de que hubiese ninguna decisión en cuanto a todos estos casos que vienen ya después de 2000 sobre Guantánamo. Por ejemplo, aquí fue el primer caso donde a nivel de tortura sistemática se reconoció que el uso de perros contra prisioneros era una práctica de tortura, por ejemplo, posiciones forzadas, que golpes. Para este caso se utilizó toda la gama, digamos, de las técnicas de lo que es la investigación de la tortura establecida en el protocolo de Estambul, que es un protocolo que aquellos que trabajan en estos temas, los invito a que investiguen, a que lo lean y que se familiaricen con eso, porque fue una herramienta muy importante para que se establezca la tortura en este caso. Y en este caso la tortura era sumamente sofisticada y ahí ustedes pueden ver que uno puede ser torturado con armas de fuego, con golpes directos, con posiciones de falanga. Por ejemplo, esta era una práctica que no se había dado, no se había establecido en una jurisprudencia ni en Europa ni aquí, pero sí se conocía como una práctica. Doctores ya habían visto esta práctica en varias jurisdicciones, particularmente en el Medio Oriente, que era el pegar en las plantas de los pies. Y ahí yo misma, como jurista, aprendí mucho por los médicos que trabajaron conmigo, que obviamente contacté para que sean expertos, y que me explicaban qué es lo que sucedía con el cerebro humano cuando te golpean en las plantas de los pies, cómo el sistema nervioso está todo conectado, y qué tipo, digamos, de dolor físico y mental produce eso. Entonces, hubieron una gama digamos, de prácticas, y también estaban obviamente la negación de medicina, la negación de la incomunicación total, ¿no? Que hasta ese momento no había habido ningún caso donde se examine de manera tan concreta qué pasaba con las personas en un momento digamos, de incomunicación total, como se había dado en este caso. Muchas personas perdieron la razón. El no poder tener contacto con libros, o trabajar, o mirar televisión, es decir, tener contacto social de ningún tipo, etcétera, por un tiempo tan prolongado hizo que las personas pierdan el sentido del tiempo y muchos pierdan la cordura. Entonces, a nivel de la tortura, la Corte reconoció la violación sistemática de la prohibición de la tortura bajo la Convención Americana, tanto en relación de las mujeres como de los hombres. Y en relación a la masacre, reconoció que esta había sido, como dije, una masacre intencional. Entonces, todo esto por la sistematicidad constituía crímenes de lesa humanidad. Y ese es el punto en el que es bastante interesante, porque fue el primer caso de violencia de género donde la violencia de género misma constituía crímenes de lesa humanidad, donde los actos de violación sexual constituían crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso tiene importancia para las consecuencias legales. Entre las consecuencias legales que se dieron estaba la investigación.
Ahora, la investigación requería, bueno, la Corte, como se presentó todo muy detallado, inclusive un análisis muy detallado de todas las fuerzas concretas que habían participado en este operativo, llamado operativo, pero también la cadena de mando. La Corte, de una manera que no había sucedido antes y no ha sucedido nuevamente, ni en el sistema interamericano ni en el sistema europeo, ordenó la investigación de Alberto Fujimori, con su nombre, por presunta responsabilidad en el haber ordenado la masacre del caso de Castro Castro. Esto tuvo un impacto definitivo porque no solamente que fue la primera vez que se daba una sentencia de esa dimensión y era algo importante en la lucha contra la impunidad, pero también Fujimori había abandonado el Perú, renunció por fax, se escondió en Japón por algún tiempo, pero creo que había tenido la idea de regresar al Perú. Se había dado en el pasado casos donde dictadores habían podido regresar, inclusive gobernar nuevamente, pero él hizo una escala en Chile, y en Chile, que también Chile es parte de la Convención Americana, obviamente, se abrió un proceso de extradición, de requerimiento de que fuera extraditado a Perú. Y se plantearon un caso, el de 8 estudiantes, el caso de la Cantuta, como la base para esa extradición, pero al momento de que se estaba ventilando esto en Chile, se había discutido que, bueno, el caso de la Cantuta era de 8 personas y que era difícil probar que el cabeza de Estado había ordenado tal masacre. Pero el Perú pudo adicionar este caso en particular como contexto para explicar al fuero chileno que Fujimori era requerido en muchos otros casos más, y la Corte Interamericana había determinado, por ejemplo, este caso de crímenes de lesa humanidad en el cual él estaba envuelto. Entonces, Perú logró la extradición de Fujimori a Perú y bueno, en la actualidad se encuentra en prisión. Pero este fue uno de los primeros casos donde con nombre y apellido, ¿no?, se había logrado que haya una investigación específica, y fue un gran logro contra la impunidad, porque este caso había sido negado totalmente, y a partir ya de que se estableció también esta interpretación de la convención de la perspectiva de género, es que empiezan a darse otros casos, y ustedes conocen bien los casos mexicanos, fueron los primeros, donde ya pues los abogados, representantes de víctimas, mujeres que habían sufrido también prácticas atroces, empieza entonces el sistema interamericano a dar esa justicia, ¿no? Porque hasta ese momento las mujeres, como dijo Cecilia Méndez, ¿no?, habían estado muy abandonadas por el sistema. Y a partir de ese momento, entonces también esos estándares empiezan a ser aplicados en los sistemas. O sea, es una interacción, porque si los estados no quieren que lleguen casos al sistema interamericano, entonces tienen que establecer procedimientos de investigación. Las definiciones por ejemplo, de violación sexual tienen que ajustarse a la definición bajo el sistema interamericano. Entonces ya se produce todo un cambio en el sistema mismo, tanto a nivel sustantivo como procesal en los sistemas internos, y es un proceso que continúa, ¿no? Pero que es a partir de estos casos que marcan un momento en donde, digamos, la conciencia nuestra establece ciertos principios y señala claramente que esto es ilegal bajo el derecho internacional, que los estados entonces empiezan a aplicar esos estándares en sus sistemas internos. Quiero parar aquí porque creo que he hablado bastante, porque quisiera que empecemos no sé, a tener un diálogo, y quisiera escuchar algunas preguntas de ustedes y de ahí, claro, explorar, digamos, aspectos que no haya tocado todavía sobre el caso. Muchas gracias, Elena. Gracias, maestra, a usted por esta exposición y compartir con todas y todos nosotros la importante labor que hizo en este caso que nos comenta en esta mañana. Y en este momento quisiera preguntarle a quienes nos acompañan a la sala si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través del chat de la sesión que está habilitado para tal fin,
O bien, si nos los permite también la maestra, pueden hacer uso del micrófono solicitando el uso de la voz a través de la herramienta que permite la plataforma Zoom, que dice levantar la mano. Maestro Alfredo Acuña, ¿quisiera usted hacer algún comentario respecto a lo que la maestra nos ha comentado? No, maestra Elena, muchas gracias. Gracias, maestro. Entonces, como les comentaba, está abierto el chat, así como el espacio para el micrófono si alguien quiere hacer la pregunta de manera directa. Aquí hay una persona que ha Sí, pedido la... acabo de ver, Iracema, ¿verdad? Es correcto. Indira, perdón. Indira Zulema, por favor, si le pueden habilitar su micrófono para que pueda plantear su inquietud. Buenas tardes, ¿se me escucha? Adelante. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Rodríguez Paredes, soy bachillera de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ahora estoy haciendo una especialidad en Constitucionalismo y Derechos Fundamentales en América Latina. Para mí es de verdad un honor estar aquí escuchando a la doctora Mónica y también poder haber llegado, ¿no?, a esta audiencia, a esta, bueno, ponencia, buscando, porque de alguna manera también quisiera, además de agradecer todo lo que nos ha comunicado la doctora Mónica, también comentar un poco cómo está pasando aquí en el Perú respecto a todo lo que ha sucedido en el conflicto armado interno y también cómo vivimos los jóvenes. Yo tengo 25 años y en la etapa post-conflicto, ¿no? Para mí es sumamente importante poder tocar estos puntos, tanto jurídicos como humanos, ciudadanos, para poder en el Perú lograr junto a muchísimas otras generaciones, y eso se está gestando ahorita en la generación joven que bueno, estamos entre 25 y 30 años, que estamos dedicados al derecho, que queremos una sociedad post-conflicto con justicia transicional, con de verdad reparaciones, con de verdad de alguna forma una especie de reconciliación o paz. Eso no es lo que está pasando aquí en Perú y es por eso nuestro anhelo en poder conocer muchísimos más casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder comprender cómo es que ha sido la vulneración de derechos en esos tiempos y para comprender lo que es el presente. Nunca nuestra generación va a comprender lo que es el presente si no vamos al pasado y a quienes también han sobrevivido a toda esta violación de derechos. Por ello, para mí es una admiración grande, doctora Mónica, también reciba una admiración grande de una generación que venimos pues de la Universidad Católica también, a su trabajo y a todo lo que usted pues ha llevado a la Corte Interamericana, y para mí pues es algo, un honor, ¿no? Por otro lado, también quería poder preguntarle a la doctora, ¿no? ¿Qué caminos podemos tomar como generación que nos especializamos y queremos ahondar muchísimo más en la justicia transicional aquí en Perú? Porque aquí se está viviendo una situación complicada. Aún hay casos de delitos que no son terrorismo, pero aquí es como a personas que protestan, a pueblos originarios que buscan derechos para su tierra, estudiantes desde universidades peruanas como la Universidad San Marcos, siguen detenidos solamente por expresarse y por derecho a la libre expresión y su derecho a la protesta. Ellos están detenidos ahora injustamente por el delito de terrorismo. Muchas gracias, Indira. Muchas Muchas gracias. gracias por la pregunta y por la intervención. En efecto, yo creo que estos casos que llegan al sistema internacional no son las excepciones, ¿no? Son las excepciones, no son, el sistema internacional siempre existe como una última instancia cuando, digamos, el sistema doméstico, el sistema interno, no da ese acceso a la justicia. Y por eso es que existe la regla de derecho internacional de primero ver los mecanismos internos que existen
para que se produzca esa justicia, ¿no? En este caso hubo una negación total y es por eso que llegó al sistema interamericano. Ahora, es muy, obviamente, cada país tiene su propio contexto y sus propias especificidades, ¿no? Lo que es interesante aquí, en este caso, es que la voluntad de que ese caso llegara finalmente fue en gran parte por los familiares de las víctimas y las víctimas. Entonces, una respuesta a la pregunta que se me hace, y lo digo como abogada, es que es muy importante el escuchar a las víctimas, el entender qué es lo que las víctimas consideran es lo que desean como justicia. Y como abogados tenemos que empezar por entender eso. Yo creo que aquí para mí fue muy importante el entender eso, por ejemplo, porque acá fue un caso muy politizado, donde aquellos, digamos, que eran militantes en algún momento se opusieron a que este caso pudiera llegar a la Corte Interamericana. No quisieron que este caso llegara a la Corte Interamericana, y cuando ya estaba allí hubo una división entre la mayoría, que son aquellos que me pidieron que los representara en este caso, y una minoría que no quería que la Corte llegara a determinar los hechos en este caso. Y la razón era por cuestiones políticas, porque no querían, tenían un discurso en el que querían, lo llamaban reconciliación, pero era más bien una negación de la justicia internacional en ese caso en concreto. Entonces, los familiares de la mayoría de aquellos jóvenes que habían fallecido allí, y hubieron muchos individuos que eran muy jóvenes, ¿no? Las madres principalmente rechazaron por completo esas posiciones, y fue muy duro el que se litigue en ese contexto. Pero eso es un ejemplo, ¿no? También de las dificultades procesales que existen cuando se hablan de muchas víctimas, y es un caso que demuestra cómo casos de masacres, etcétera, pueden ser casos muy complejos, no solamente desde el punto de vista de determinar el derecho, pero también desde el punto de vista procesal. Pero enseña también otras cosas, ¿no? Porque al menos desde lo que yo vi, fue interesante, y esto pasó con uno de los prisioneros que falleció. Su hermano era policía, y su hermano había sido, estaba en una de las unidades que fue eventualmente llevada a Castro, y era uno de los policías que ustedes pudieron ver ahí con los perros. Entonces estaba buscando a su hermano, y muy bíblico esto, le dijeron: tu hermano ha muerto, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar mucho sobre casos de violencia extendida, y cómo el pueblo desde diversas instancias es afectada por esa violencia. Entonces, un poco que yo llamo a lo siguiente, a que las nociones de víctimas y de perpetradores no son nociones, digamos, paralíticas, sino que son nociones muy complejas, y que permiten ver la complejidad de lo que es el sufrimiento humano también, en un contexto, por ejemplo, de una masacre así. Entonces se dieron, por ejemplo, el caso de muchos familiares que eran policías ellos mismos, y que no se atrevían a decir: sí, yo soy familiar de tal, porque tenían miedo que les afecte en sus posiciones, porque trabajaban como policías. A lo que voy entonces es que casos como este demuestran la complejidad de lo que son procesos de guerras civiles, y procesos donde también la gente sufre, ¿no? En la perpetración de derechos humanos de manera sistemática. Creo que acá hay una segunda pregunta que alguien me está haciendo. No sé si quieras tomar la pregunta. Así es, maestra. Preguntan, hay dos preguntas, si me permite se las planteo ambas. La primera dice: ¿cuáles fueron las reparaciones más significativas para las víctimas del caso? La segunda nos pregunta Mercedes Alejandra:
respecto a la reparación del daño a las víctimas, ¿ya se dio cumplimiento en su totalidad? Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy importante, ¿no? Y es también una pregunta en la que se ve la debilidad del sistema en muchos aspectos. ¿Por qué? Primeramente, para referirme a cuál fue la reparación más importante. Yo creo que la reparación más importante en este caso, en primer lugar, tuvo que ver con el reconocimiento de lo que había pasado. Y si ustedes leen la sentencia, la Corte siempre se refiere a el establecimiento de los hechos es en sí un aspecto de la reparación, el derecho a la verdad, el derecho a que se sepa lo que pasó, no tan solo a que las personas, digamos, sepan lo que pasó con sus seres queridos, pero también a que se sepa de manera pública, ¿no?, que fueron sometidos a lo que fueron sometidos como parte de establecer la verdad en una historia. Entonces, el reconocimiento de lo que sucedió por parte de la Corte, de alguna manera, fue un catalizador, produjo un efecto muy importante para los familiares y que viajaron, ¿no? Tuvieron una lucha tremenda de muchos años para que sean escuchados y que dieron su testimonio ante la Corte. Y en un contexto en el que, digamos, toda la prensa, y no solamente la prensa, sino la sociedad entera, había negado que eso había sido una masacre. Entonces, ese valor de la verdad, particularmente en casos como este, ¿no?, de masacres, considero que fue un aspecto de la reparación fundamental. Un segundo aspecto fue el reconocimiento también de llamarlo por su nombre, no solamente los hechos que sucedieron, sino la tipificación misma bajo el derecho internacional, el llamar, por ejemplo, algo crímenes de lesa humanidad, el llamar, el establecer que tales violaciones daban lugar a una responsabilidad agravada por parte del Estado. Todos estos aspectos que la Corte reconoció, no solamente era algo resarcidor para el momento concreto, sino que los familiares, etcétera, eran conscientes que era una jurisprudencia que ya marcaba al mundo entero para que nunca más volviera a ocurrir, para que estas cosas no ocurrieran sin que hubiese consecuencias. Entonces, y creo que esto es mucho lo que sucedió, porque al momento cuando se estaban dando estas ejecuciones extrajudiciales, no sé, hay impunidad completa, entonces es el sentir de que eso está bien y que puede volver a pasar en cualquier momento y que no hay consecuencias de ningún tipo. Entonces, ese valor del derecho a la verdad rescato como algo fundamental en cuanto a las reparaciones que la Corte consideró. En segundo lugar, el anuncio de la Corte que ello requería que el Estado cumpliera con la investigación de los hechos, incluido el procesamiento de Alberto Fujimori. En el pasado han habido otras masacres y hubo una masacre muy grande de presos también durante el régimen de Alan García. Y cuando se dio esto, no hubo ningún proceso, como se dio en ese caso. Y Alan García salió del país y luego regresó y no hubo ninguna consecuencia. Y quedó todo siempre en nada, porque nunca se había investigado y se había establecido responsabilidades y se había dicho, bueno, entonces ábrase un proceso contra tal persona. Entonces ese ciclo de impunidad fue roto. Y yo rescato también esa importancia porque pienso que gracias a ese esfuerzo, no tan solo único del caso Castro Castro, sino también de otros casos como el de la Cantuta, que se dieron por la misma época, se logra establecer que Alberto Fujimori, como dictador, participó en ese tipo de actos. Y entonces es por ello que hoy en día, claro, el país, el Perú, todavía no sale de
de un periodo muy, muy difícil de su historia, ¿no? De reconocimiento histórico de lo que sucedió, etcétera, pero también de democratización. Pero ese tipo de casos han ayudado a que se reconozca lo que un sistema en concreto, ¿no?, que se estableció durante el periodo de Fujimori hizo. Entonces, parte, digamos, de una verdad que está allí en juego dentro de otras verdades que pueden existir en el proceso mismo en el Perú. Ahora, reparaciones monetarias. La Corte también estableció ello. Se vio por parte del Estado, y quizás como un paso que los estados pueden dar en estos contextos, es que pueden hacer un reconocimiento de responsabilidad. Y aquí se dio eso, ¿no? En medio del proceso mismo, al tercer día, al segundo día, el Estado tomó la palabra y reconoció responsabilidad de Estado sobre los hechos, porque se dio cuenta que de todas maneras, que era mejor que lo haga, porque los hechos claramente habían sido probados durante la audiencia. Pero la Corte de todas maneras determinó los hechos, aún así el Estado haya declarado que reconocía responsabilidad. Pero sin embargo, al día de hoy, no ha cumplido con los pagos, digamos, monetarios que la Corte había asignado para los sobrevivientes, las víctimas sobrevivientes de ese caso. Y lo cual es penoso, pero me parece a mí que, y frustrante, ¿no?, desde un punto de vista de una víctima, pero pienso yo que estos procesos, los procesos mismos, el sistema interamericano mismo, si lo veo yo a la distancia, ¿no?, y claro que es importante que los sistemas funcionen. Yo ejerzo en Inglaterra, donde una corte funciona, o sea, matemáticamente, y si existe una sentencia, esa sentencia se cumple, ¿no? Pero el sistema latinoamericano en sí es un sistema que tiene otros retos, y no por ello uno, pues frustrado ante ello, dice, no quiero nada con estos procesos porque simplemente son débiles. Yo creo que como abogados tenemos que trabajar dentro de esos procesos, porque es así como logramos que digamos, el derecho se desarrolle, que los mecanismos procesales se desarrollen, que la conciencia humana se eleve en esos contextos, y por eso es la importancia del rol que tenemos dentro del desarrollo del sistema interamericano mismo. Pero en lo fundamental, yo creo que este caso cumplió un rol importantísimo, y hoy en día, no solamente este, sino otro caso más que llevé, son casos que son citados en los casos más importantes de reparaciones que hemos visto hace poco. Por ejemplo, el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el primer caso de reparaciones donde la Corte ha citado jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluido el del caso de Miguel Castro Castro. Y también ahora, ante la Corte Internacional Criminal, muchos de los casos de masacres, incluido este caso, ¿no?, porque este caso tuvo que ver con crímenes de lesa humanidad, entonces ha servido como jurisprudencia para los casos que hoy en día se está viendo, incluido aspectos que hoy en día la Corte Internacional Criminal quiere enfocarse, por ejemplo, derechos del niño en el contexto de conflicto armado. No había jurisprudencia antes, algunos de los casos, en particular uno que yo litigué, que la Corte Interamericana se pronunció, ha sido jurisprudencia importante para el desarrollo de esos otros mecanismos. Entonces, eso es lo que puedo comentar al respecto. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdón, esas eran... Justo esa era, doctora Ayala. Que si se habían cumplido, se había dado cumplimiento a esas medidas establecidas por la Corte, y no sé si me permita leerle las otras preguntas que también están en el chat. Sí, aquí veo, la Corte deja un precedente de transversalidad de género. A ver, ¿a qué se refiere con transversalidad de género? ¿Quién hizo la pregunta? La pregunta de transversalidad la hizo Luis García Toledo. Y antes de esa,
está la de María Rocío, que dice, ¿cómo ha enfrentado usted a la corrupción ante este caso? Ok, ¿y corrupción en qué sentido? A ver, veamos primero la pregunta de género y luego veamos la segunda. Ok, aunado a temas de género, habían otras dos previas, me permite, maestra. Bueno. Dice, respecto a la aplicación de Belén do Pará, ¿cómo se logró la interpretación a la luz de la Convención Americana? La siguiente dice, en el caso de Atenco versus México, la Comisión Interamericana plantea que el Estado de manera pública deba pedir perdón a las víctimas y reconocerlas como tal, así como a ellas como a sus familias. ¿Qué debe pasar para que la sociedad en Perú pueda aplicar como el de México? Y respecto a lo que preguntaba usted, bueno, vamos a esperar a que García y Ruiz Sánchez nos puedan decir a qué se referían con lo de la transversalidad de género y lo de la corrupción. Ok, bueno, entonces vamos primero a la Convención de Belén do Pará. Como digo, cuando uno litiga estos casos, procesalmente vienen bajo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero una vez que el caso llega procesalmente bajo la convención, esto es, porque el Estado parte de la convención ha dado, ha consentido a que la Corte tenga jurisdicción para ver un caso donde se alega una violación bajo la convención, la Corte tiene la posibilidad de, como una de sus técnicas de interpretación, de referirse a todos los tratados de los cuales ese Estado sea parte del sistema interamericano y que tengan relevancia con respecto a ese caso. Entonces, en el caso en particular, expliqué, hubo una cosa muy peculiar, porque usualmente la comisión presenta el caso, entonces la comisión presenta el caso con todo el análisis de hechos y de derecho, y en este caso la comisión no interpretó ni los hechos ni el derecho de la misma manera como presenté por parte de las víctimas el caso. Y creo que esto es de resaltar porque la Corte señaló, y este fue el segundo caso en el que señaló ello, que las víctimas tenían el derecho a hacer su propia su propia posición sobre los hechos, a contarlos de la manera como las víctimas consideraban fueron o pasaron. Y en segundo lugar, hablar sobre el derecho también siguiendo un análisis propio. Entonces, esta fue jurisprudencia, otro caso anterior, como tres casos que siguieron la misma línea en donde se permitía que la Corte estableció que no tenía que ser que las víctimas presentaran el mismo tipo de análisis jurídico. Y ello permitió que pudiera yo traer entonces la Convención de Belén do Pará y alegar la violación del artículo 7, ¿no? Que se refería a la falta de investigación, como parte de los derechos que planteaba se habían violado en este caso en particular. Entonces, no olvidemos que también, obviamente, esto estaba cubierto por parte del artículo 8, ¿no?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero el derecho se interrelaciona y los tratados se interrelacionan. Entonces, el foco de la Convención de Belén do Pará que tiene que ver con la justicia de género, que todavía especifica más, ¿no?, esa obligación, la remarca, lo cual pues aquí se había dado todo lo contrario. Entonces era necesario el remarcar ello y el traer aquí full luz, si queremos, la dimensión de la violación misma, porque es que la convención ya protege a las mujeres, pero se han dado obviamente otros tratados para enfatizar todavía más eso, ¿no? Que existen responsabilidades positivas, obligaciones positivas. Entonces, aquí se trataba de usar todos estos tratados donde un Estado ya había aceptado tal obligación para decir de qué manera eso no se había cumplido en ese caso en concreto. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta de Belén do Pará.
Y claro que esto fue exitoso, ¿no? La Corte por primera vez encontró una violación de la Convención de Belledo-Pará. Con relación a lo de las víctimas, y aquí me parece que es, sí, me preguntan sobre el caso de México y cuánto tiempo va a llevar. Sí, bueno, miren, en mi experiencia, pues como había explicado, ¿no? Los procesos en cada país son distintos, ¿no? Y este caso es un caso, obviamente, que tocaba aspectos muy profundos, digamos, en el contexto donde había habido esta guerra civil, ¿no? Digamos, de dos partes, por una parte el Estado y por otra parte personas que estaban acusadas de ser parte de bueno, prisioneros, ¿no? Que se les acusaba de terrorismo, que, digamos, eran como partes polarizadas de algo y había un gran odio, ¿no? En ese contexto. Entonces, no ha habido todavía en el Perú, ¿no? Un proceso de democratización donde pueda haber un reconocimiento cabal de lo que sucedió en el país o una reflexión cabal de lo que sucedió en el país. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? No hago un seguimiento porque vivo muchos años en el exterior, más de 30 años, del día a día de los acontecimientos en el Perú. Pero es claro, por ejemplo, que al tiempo en el Perú existía un gran racismo y al día de hoy es increíble, pero tenemos un presidente, ¿no? Y ahí hay comentarios sumamente racistas contra él por su etnicidad. Entonces, esa polarización, ¿no? de sectores en un país, el que, digamos, llegue a haber una democratización, se lleguen a aceptar ciertos valores como la igualdad, por ejemplo, como la necesidad de la igualdad del acceso a las oportunidades, de la igualdad de acceso a la educación. Una democratización verdadera de un país es un proceso mucho más complejo que un caso solamente no lo resuelve, ¿no? Sin embargo, son pequeños pasos en procesos de justicia que se dan en estos casos y que eventualmente yo pienso que ayudan a entender, digamos, la realidad y que existen muchos discursos, digamos, dentro de esa realidad que deben ser tomados en cuenta y que deben ser escuchados. Miren, me refería al principio cuando hablamos sobre este caso que eso se escuchó en El Salvador, ¿no? Donde en El Salvador existió un proceso muy distinto. Yo recuerdo mucho una conversación con fui a un museo y recuerdo que en ese contexto un señor que había sido niño durante el conflicto de El Salvador, creo que quedó herido y entonces su trabajo era el cuidar de ese museo. Y en su museo, yo le pregunté a él, ¿no? Si él había sido parte de esa guerrilla en El Salvador y él dijo que sí. Y que de niño, ¿no? Entonces a mí me dio bastante, me quedé sorprendida y le digo, y dígame ¿usted cree que valió la pena, ¿no? Y él me dijo que, que lo que habían vivido, su generación, había permitido que algunas cosas se entendieran y en ese país había habido un proceso pequeño de democratización que se había avanzado y que sus hijos, por ejemplo, ahora sí podían ir al colegio y tener oportunidades que él no había tenido, ¿no? Entonces, es interesante lo que me respondió, pero así como se dio en sus especificidades lo sucedido en El Salvador, pues cada país tiene lo suyo. Estamos viendo el proceso en Chile, donde también hubo una dictadura y es recién, después de más de 30 años, ¿no? que Chile va a tener una constitución distinta. Es un proceso largo que ha vivido Chile y que seguramente cada uno de los países nuestros, ¿no? está viviendo en cuanto a el desarrollo de su derecho, el desarrollo de su sociedad y la democratización misma, que quiere decir con que el poder judicial, el poder ejecutivo realmente sean poderes separados y donde las leyes también se desarrollen y se vuelvan más fuertes, ¿no? Y sirvan realmente para la justicia. No sé si quieras leerme. Gracias, maestra. Justo nos respondían a la primera
pregunta que hablaba sobre la transversalidad de la perspectiva de género y nos dice Luis que si deja precedente en la cárcel de igualdad de derechos humanos entre hombres y mujeres para que ambos tengan un trato digno. En ese sentido venía la pregunta de la transversalidad. Y la otra de la corrupción, nos dice María Rocío, me refiero a la corrupción que puede existir por parte de la autoridad que no permita que se defienda la violencia de género y en los casos de tortura. Ok, aquí también hay una pregunta sobre la Liga de Asistencia. Bueno, voy a empezar con eso que es sumamente concreto. Bueno, sí, sobre la asistencia legal, no existía al tiempo ningún tipo de asistencia legal y llevar estos casos internacionales pues requiere bastante esfuerzo porque duran muchos años. Entonces, casos como este, ¿no? Y la insistencia de representantes explicando a la Corte la necesidad de acceso a la justicia permitió que eventualmente la Corte diera ese paso, ¿no? Y hoy en día sí existe bajo el reglamento la posibilidad de hacer, en el caso que las víctimas no tienen recursos, ¿no? De poder hacer una solicitud para que se les permita, por ejemplo, si tienen una audiencia, el poder asistir a esa audiencia. Sí se demuestra que se necesita en verdad de este apoyo legal, ¿no? Y también, bueno, entonces esto es algo nuevo, algo que ya había existido en otros sistemas, pero que en el sistema interamericano no. Es muy módico, ¿no? Realmente no permite que uno pueda litigar por años, pero es un reconocimiento importante el que ya se empiece a dar, ¿no? esta posibilidad. Ahora, con respecto a la cuestión de la corrupción. Bueno, claro, es atroz, ¿no? Que exista, digamos, bueno, un caso en el que un Estado asesine a aquellos que los tiene como detenidos, ¿no? En una prisión. Si vemos realmente el desarrollo de la jurisprudencia internacional, ¿no? Es muy importante la protección de determinados grupos que están particularmente vulnerables en contextos muy concretos. Personas privadas de su libertad es un ejemplo, ¿no? de grupos vulnerados porque uno está totalmente a la merced de aquel que los tiene detenido. Y esto no solamente en países de Latinoamérica, ¿no? En todos sitios. O sea, algunos de los casos más extremos que hemos visto, los hemos visto en sociedades muy desarrolladas como la de los Estados Unidos, con todos los casos de Guantánamo. Entonces, esta legislación, digamos, esta corrupción de lo que puede ser el ejercicio de poder, ¿no? Como aparato estatal, pues se pueden dar en muchos contextos. No tan solo en sociedades latinoamericanas, como digo, sino en sociedades fuertes. Entonces, lo interesante aquí es que estas jurisprudencias, ¿no? Finalmente, ¿qué son? Son llamados de la conciencia, son la conciencia, al final de cuentas, particularmente en derecho internacional, esto lo dijo Grocios, en última instancia, es la conciencia humana fuente de derecho. Porque es que nosotros, si en el pasado no entendíamos que algo constituía en violación sexual, por ejemplo, hoy en día nuestra conciencia sí lo entiende así. O incluso, por decir, racismo o lo que es esclavismo. Antes se consideraba normal y eventualmente la conciencia humana desarrolla y aceptamos que eso no puede ser consistente con la dignidad humana. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? No es un proceso simplemente positivo, de derecho positivo, que existe en un código o existe en un tratado, sino que es un proceso de la persona humana misma, de los seres humanos que desarrollan una conciencia y que aceptan que eso no es consistente con la dignidad humana. Entonces, rescato eso, ¿no? Pienso que no hay sistemas perfectos, pero al mismo tiempo yo considero que las reglas procesales, ¿no? Son fundamentales. Lo que tenemos es fundamental. He trabajado, y por eso es que llegué un poco tarde a esta conversación, sobre un caso de pena de muerte,
en una jurisdicción totalmente distinta en otro lado del mundo, donde lo fundamental es justamente eso, es si es que hubo un debido proceso, y es también lo que se considera hoy como, por ejemplo, práctica cruel, y también la conciencia que tenemos hoy en cuanto a que, por ejemplo, el estar en espera a la ejecución de la pena capital consista en una práctica parecida a la tortura, ¿no? Porque la persona está esperando a ser ejecutada. Entonces, como vemos, los aspectos procesales del derecho son fundamentales, ¿no? No tan solo los aspectos sustantivos, sino también los aspectos procesales, porque son, digamos, lo que entendemos por civilización, a final de cuentas. Entonces, son esos aspectos por los que yo considero necesario preservar, ¿no? Y ese es nuestro rol como abogados. Es fundamental que nosotros en nuestro trabajo tomemos esos aspectos muy en serio. Y eso evita que un sistema se corrompa. Eso evita, y más bien coadyuva a que un sistema sea efectivo, ¿no? Que es lo que queremos en los sistemas latinoamericanos. Yo he aceptado conversar hoy día con ustedes porque yo vivo el día a día en Europa, ¿no? Que tenemos sistemas muy fuertes, los sistemas judiciales son muy fuertes y muy independientes. Y aquí para mí es muy importante el contribuir y el que en Latinoamérica las generaciones nuevas de abogados, etcétera, tengan ese nivel, el mismo nivel que, ¿no? que se está aplicando en muchas otras jurisdicciones mucho más antiguas, y se practique el derecho con esa mentalidad, ¿no? que es muy importante. Creo que han habido más. Gracias, maestra. Y si me permite una última pregunta, y esta es el título personal, perdón. Mencionaba que no hay sistemas perfectos y quizás, bueno, ha ido evolucionando el sistema interamericano y creo que en el tema del cumplimiento de lo que les recomiendan a cada uno de los estados a través de estas asistencias no se terminan de cumplir. Quizás si hubiera una medida coercitiva, que fuera una facultad de la Corte, ¿pudiera tener mayor avance este sistema? ¿O cómo consideraría usted que pudiera ir perfeccionándose este sistema regional? Bueno, en realidad, yo pienso que cuando digo que no hay sistemas perfectos, y si hablamos del derecho internacional, que es algo todavía mucho más particular, ¿no? Porque el derecho internacional no tiene, y esto era algo que recuerdo cuando enseñaba el derecho internacional hace ya más de 20 años, los estudiantes siempre decían, ¿no? Y no existe una policía internacional que hace que uno cumpla con una cosa u otra. El derecho internacional en gran medida se basa en el consentimiento de los estados, ¿no? Y creo que lo importante al entender también el derecho internacional es su poder correctivo de los sistemas domésticos. Entonces, yo no quisiera que ustedes piensen en sentencias como entidades, digamos, como un pedazo de papel, ¿no? Como un pedazo de papel que exista y que quede petrificado allí y que el único valor para entender si eso valió la pena es si se cumplió a pie juntilla o no. Porque es posible que no sucediera así. Te doy un ejemplo, ¿no? Que quiero que sea puesto aquí en consideración. El caso muy famoso, Nicaragua contra los Estados Unidos. Uno de los casos, yo no sé cuántas personas aquí son especialistas en derecho internacional, pero el caso de Nicaragua contra los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia se litigó hace muchísimos años. Fue la primera vez que un país pequeñito planteara un caso contra un país tan poderoso como los Estados Unidos. Este caso trató sobre la situación que se estaba dando de los contras y una serie de, digamos, de prácticas de los contras dentro de Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua hizo este caso contra los Estados Unidos alegando que los Estados Unidos estaban interviniendo y que habían violaciones al derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera.
Los Estados Unidos no quiso participar en el proceso y ante la Corte Internacional de Justicia. Es más, dijo que no estaba, la Corte no tenía jurisdicción, etcétera, etcétera. Hubo una sentencia, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que hubo una sentencia y se ordenó un pago por parte de los Estados Unidos. Ahora, esto nunca se dio, ¿no? Los Estados Unidos nunca cumplieron con el pago de ello, protestaron obviamente por la sentencia y eventualmente hubo, yo creo, un acuerdo, un perdón, digamos, de alguna manera, de la administración que eventualmente se encontró en Nicaragua luego que salió de la sentencia y que decidió dejar allí el asunto y no pedir, condonar eso, ¿no? Pero para el impacto del derecho internacional, para el impacto de lo que sucedió, nadie ya podría pensar en el valor del caso Nicaragua contra los Estados Unidos basándose en si se pagó o no, por ejemplo, esa penalidad que la Corte estableció contra los Estados Unidos. El triunfo de Nicaragua allí fue mucho mayor que un aspecto monetario. El triunfo de Nicaragua allí fue el que se reconociera la posición de Nicaragua como Estado, ¿no? Y que las prácticas que se estaban dando allí se reconocieran como violaciones de su derecho soberano, que era todo este aporte, ese apoyo a los contras, obviamente una serie de reconocimientos en aspecto de lo que era el derecho constitucionario, lo que no era. Hoy en día ese caso, digamos, es una piedra angular en muchos aspectos en el derecho internacional. Entonces, yo creo que cuando ustedes piensen en el derecho, deben tener esa mente no tan solo así tubular, ¿no? de un túnel, sino entender verdaderamente qué complejas son las relaciones en el derecho y cómo determinados pasos pueden llevar a que haya un gran triunfo jurídico, porque se logran, digamos, reconocimientos y se construye un derecho en base a ese caso que se pueda presentar, ¿no? Aquí las medidas que la Corte planteó continúan en proceso la Corte continúa viendo, digamos, si el Estado cumple o no, y la Corte continuará hasta que el Estado cumpla. Pero me parece a mí que lo que se logró con ese caso es algo que no tiene un número, un precio, y el hecho que estamos conversando el día de hoy demuestra que eso es así, porque fue el primer granito de arena que sale para que hayan otros casos y otras justicias más avanzadas todavía. Tienen que pensar por algún lado y nunca se debe ver un caso de manera aislada, sino que se debe ver en el contexto de construir un sistema de justicia. Y el sistema de justicia hoy no es de un sistema aislado. El sistema de justicia hoy es mundial, es internacional. Y para Latinoamérica es de toda Latinoamérica. Así es que yo lo veo como algo como un hito, ¿no? Como lo escribí en ese artículo que tuve originalmente, Elena Vistes, que la revista Segil publicó. Muchas gracias, maestra. Sin duda ha sido un taller muy interesante, sobre todo porque tiene esa perspectiva de la experiencia que usted realizó litigando este caso. No quisiera terminar esta actividad sin nuevamente agradecerle su participación y pedirle por favor a mis compañeros del apoyo técnico si son tan amables de poner en pantalla el reconocimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas le hace por este taller que amablemente aceptó brindarnos, como ya lo mencionaba usted, pues con la finalidad de promover un mejor sistema de justicia. Muchísimas gracias, maestra. De verdad que ha sido un honor tenerla y escucharla. Esperamos que próximamente también pueda estar en otras actividades y que en algún momento que su agenda lo permita, pues que nos visite de manera presencial en Chiapas. Nuevamente queremos agradecer a todas y a todos el hecho de que estén esta mañana con todas y todos nosotros y hacerles nuevamente la invitación a que sigan
revisando las páginas y las redes sociales de la Comisión Estatal para que participen en las diferentes actividades de promoción y capacitación que ponemos a su disposición. Muchísimas gracias, maestra Mónica. De verdad ha sido un gusto tenerla esta mañana con todas y todos nosotros. Gracias, Acuña, a ti, a la profesora Jiménez, por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Ustedes son parte del futuro en nuestra región, de diseminación que se está haciendo de las sentencias de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias a todas y todos y hasta la próxima. Buenas tardes.